GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, repatriación de capitales, con la participación especial del maestro Edgar Anaya Bourgois, quien es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho y diplomado en Juicio de Amparo por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Socio director de Anaya Abogados Asociados SC en Ciudad de México, Guadalajara y Houston. Responsable de la práctica de consultoría y litigio fiscal y administrativo, así como de la práctica de Derecho Energético. Docente de IFA México, la UNAM y la Universidad Panamericana. Conferencista y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados e IFA Grupo México AC. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa de los mejores fiscalistas de México. Como ya lo anunciaban, tenemos un invitado especial para este tema de repatriación de capitales. El invitado es el licenciado Edgar Anaya. Edgar, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Francisco. A tus órdenes. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Edgar. Pues mira, este decreto de repatriación de capitales que viene a tornarse en un tema de actualidad y de oportunidad, diría yo, porque estamos a unos días prácticamente de que venza su vigencia y que tenemos que estar preparados para, en su caso, tomar la decisión. Hemos estado platicando, amigos, en otras ocasiones de este tema, pero decidimos concluir con esta entrevista dicho tema porque creemos que sigue habiendo algunas inquietudes en la aplicación de este decreto y también en el ámbito jurídico queremos que escuchen el punto de vista de un especialista en la materia y con un enfoque más desde el punto de vista jurídico. Entonces, para ello, el licenciado Edgar Anaya nos acompaña y yo empezaría, Edgar, preguntándote un poquito acerca de estos decretos que ha habido. No es el primero de repatriación de capitales, ha habido algunos otros decretos. ¿Qué motiva al Ejecutivo para expedir este tipo de decretos? ¿Cuáles son sus consideraciones? Bueno, mira, sí ha habido otros decretos. Yo creo que todos nos acordamos de hace algunos años una amnistía que existía, que era el famoso timbre fiscal que comprábamos y guardábamos en la caja fuerte para comprobar el pago de impuestos. Y ha habido otras amnistías, otros decretos para regularizarse en el cumplimiento de obligaciones que se han dado a través de los años. El del año pasado, uno que no fue muy exitoso y que es muy parecido en ciertas cuestiones al de este año, aunque tiene diferencias sustanciales que han hecho que el de este año haya sido mucho más exitoso para la autoridad fiscal. Bien. Si quieres, déjame te digo el génesis de donde yo veo el surgimiento de este decreto. Bien. Partamos de una base que, como tú sabes, tú perfectamente sabes, México tiene la obligación de recaudar recursos para hacerse del patrimonio que le permita solventar sus obligaciones. Así lo establece el 31 fracción cuarta de la Constitución, donde dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes para sufragar el gasto público así de las ahora Ciudad de México como de los estados o municipios donde residan. Ok. Cada país es libre de establecer los criterios de vinculación para que una persona pague impuestos. En México tenemos el criterio de la residencia. Bien. Entonces, los mexicanos, las personas físicas, van a pagar respecto de su renta mundial, artículo 1 de la Ley de Impuestos a la Renta, cuando, conforme al artículo 9 del Código Fiscal, sean residentes fiscales en México. Quiere decir, cuando tengan una casa habitación en México o teniéndola en otro lado de México sea la mayoría de sus recursos. Y en el caso de las personas morales, contrario a lo que mucha gente cree, es donde esté la fuente principal de la administración de su negocio, no donde se haya constituido. México te obliga a dos cosas. Oye, vas a tener que acumular la totalidad de tus recursos y vas a tener que reportar en ciertos casos algunas operaciones cuando así te lo marque la ley. A mí me parece muy claro que
México no te está poniendo más que la obligación de 100% de tus recursos, no importa de dónde vengan, los vas a tener que acumular. Y en algunos casos, informan. Esto se traduce en, tú puedes abrir una cuenta de banco donde tú quieras, gustes y mandes. En Hong Kong, en Caimán, en Bermuda, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde tú quieras. ¿Ok? Eso no existe ninguna limitación conforme a la legislación mexicana. El punto es que para efectos fiscales, tú tienes que acumular los ingresos que deriven de ese depósito o inversión en México y, dadas algunas circunstancias, puedes tener la obligación de reportar en México. ¿Ok? Hasta ahí vamos muy bien. Muy bien. México no es el único país que tiene esta forma de pensar. Todos los países se hacen de los recursos para sufragar su gasto público. Ok. Vamos a empezar por el caso de Estados Unidos. Y Estados Unidos emite en 2010 una serie de leyes que le conocen como el HIRE Act para incentivar la generación de empleos en el territorio norteamericano. Dentro de este paquete de normas viene una norma que se conoce como FATCA. Esa norma lo que establece, contrario a que muchos mexicanos piensan, es una forma de poder obligar a los estadounidenses que viven fuera de territorio estadounidense, fuera de Estados Unidos propiamente o de los territorios, a que declaren aquellos ingresos que no tienen, que resultan de inversiones en otros países. Así pues, si tú te pones a pensar en México, parecería que no tenemos muchos americanos, pero si tú revisas la información que tiene el gobierno mexicano, hay una enorme cantidad de estadounidenses viviendo en México. Okay. Si te vas a Jijic, si te vas a San Miguel de Allende, si te vas a la misma Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, hay muchísima gente de nacionalidad estadounidense que vive en México. Y ellos tienen que tributar en Estados Unidos. Y lo mismo en otros países del mundo donde tienen inversión. Entonces ellos sacan una ley para decir, oye, yo voy a obligar a estas personas con normas muy estrictas a que informen de los ingresos que reciben en el extranjero y pagan impuestos en Estados Unidos. Y dentro de eso se les ocurre decir, oye, a las instituciones financieras extranjeras, por ejemplo, BBVA Bancomer, si tienen información de estadounidenses que tienen cuentas en México, pues me tiene que avisar a mí. Y si no, les pongo una pequeña sanción y les pongo una retención muy alta respecto de las operaciones que hagan con territorio estadounidense. México en ese momento dice, qué gran idea. Siempre he querido fiscalizar los ingresos que tienen los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos. Entonces va con el Departamento del Tesoro y negocian un acuerdo para el fortalecimiento de la recaudación internacional, donde dice, oye, nos vamos a tener un intercambio de información Estados Unidos y México, complementario con FATCA, donde vamos a nosotros a enviarte la información de las cuentas que tengan los estadounidenses en México y tú me vas a enviar la información. Okay. Fue muy exitoso el borrador, el proyecto, y Estados Unidos no lo hizo solo con México, lo hizo con varios países. Y México ahí fue atrás. Tanto fue el éxito del programa, que este es mi entendimiento de cómo sucedieron las cosas, que llegó a la OCDE. Y la OCDE dijo, oye, el mundo está cambiando, la información va muy rápido. Es una realidad que ahora ya las empresas en todo el mundo tienen que preocuparse por dónde tributan, porque antes no te hacían mucho caso, no te detectaban, podías tener escudos. Pero ya la información fluye muy rápida y las formas de cruzar información son mucho más ágiles. Entonces dicen, oye, vamos a subirnos a este barco. La OCDE venía trabajando en un programa que es BEPS, para evitar la erosión de la base y el movimiento de los recursos a territorios donde pagaran menos impuestos. Y entonces empieza a analizar el tema y dice, oye, vamos a sacar un estándar internacional, que por sus siglas en inglés sería CRS, donde
pongamos que los países intercambian automáticamente información de los contribuyentes para que puedan fiscalizar adecuadamente a sus residentes fiscales conforme a su legislación lo necesite. Para no hacerte mucho el cuento largo, de lo que he leído, para julio de hace un año, México ya tenía la información de 170,000 contribuyentes, esto según lo que leí en El Financiero, de Estados Unidos, que fue fluida a la Secretaría de Hacienda, al SAT, para que empezara a revisar. Y empezó este intercambio. Y México, a septiembre de este año, entiendo que por los acuerdos del CRS va a recibir información de 47 jurisdicciones, o ya está recibiendo, o la va a recibir próximamente. Son intercambios muy ágiles de información. ¿A dónde voy con esto? México es un país que al día de hoy tiene ciertos problemas, sobre todo de recursos. Nuestros ingresos petroleros están muy detenidos, yo creo que es una realidad. Las empresas de participación, de producción estatal están muy tranquilas, están esperando que los precios del petróleo, del gas natural, se pongan en mejor situación para empezar a hacer negocio. Es mi lectura del mercado. Las remesas, si bien cuando entró Trump se incrementaron, me parece que se han tranquilizado o se han reducido. México necesita recursos. México necesita muchos recursos que hagan que la economía se mueva. ¿Y qué mejor que entonces decir, oye, a ver, tenemos un compromiso a nivel internacional? Este compromiso me obliga, pero también me favorece con el intercambio de información de muchos contribuyentes, míos o de otras jurisdicciones. Yo voy a tener la información de muchísimas cuentas bancarias, de muchísimas inversiones, de muchísimos actos que han hecho los contribuyentes mexicanos que no han reportado en México. Siendo que es un país que está necesitado de flujo de dinero y que eso se invierta en la información, en la comunidad, y que eso genere mucho más riqueza a través del movimiento del dinero, la inversión y las actividades productivas, pues es muy atractivo para México. Entonces, uno de los compromisos que entiendo México adoptó con CRS, igual que lo hizo Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y muchos otros, es primero ofrece una última amnistía, ¿ok? Una última amnistía que permita a los contribuyentes regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para que después ya ejerzas tus facultades de comprobación. Es como un principio de buena fe, donde tú vas a regularizarte, poner las bases para que estas personas se regularicen, y cada país lo va a hacer de su forma que guste y mande. Entonces México decide otorgar una última oportunidad con este decreto de repatriación de capitales, que yo lo veo como la antesala a que el gobierno mexicano empiece a fiscalizar toda esa información que ya tiene en su poder para poder allegarse de más recursos que le permitan sufragar el gasto público y que le permitan seguir con sus obligaciones. Qué interesante, Edgar, porque fíjate que esto que acabas de decir nos da mucha luz en relación a dos situaciones que yo veo. Una, en relación a que el empresario a veces era un poco incrédulo de decir, tengo inversiones en el extranjero, no tengo por qué declararlas aquí porque no se van a dar cuenta, porque no tienen los controles, por lo que tú quieras, o por ignorancia de estos acuerdos de intercambio de información. Correcto. Que son relativamente nuevos, ¿sí? Como que nunca había llegado nada en 10 años y por lo tanto, pues nunca habían tenido la conciencia de poder decir sí lo voy a hacer. Eso por un lado. Ahorita que estás explicando esto, creo que como empresario ya me abriste los ojos para decir, caray, has hablado de una última oportunidad antes de que la autoridad ejerza sus facultades. Segundo punto, una situación bien importante, que cuando mandaban dinero o inversiones al extranjero, tampoco están muy de acuerdo, Edgar, en algo que te voy a compartir.
Nosotros sabemos aquí que para efectos fiscales, cuando mantienen recursos en el extranjero que generan intereses, que eso es lo de menos en la mayoría de los casos, Claro. Tal vez ni intereses Ni haya. intereses generan. Ajá. Pero la ganancia cambiaria es impactante o ha sido impactante Por supuesto. en algunos años, 2015, particularmente 2015 y me parece que 2016. Pero ¿les parece un poco, y aquí por eso me interesa mucho preguntártelo, sabemos aquí que la ganancia cambiaria pues, es devengada, no realizada, y esa ganancia cambiaria pues, es acumulable para efectos fiscales, y tú le dices a una persona que tenía $1 millón, le dices, mira, tienes $1 millón, si hablamos de que el dólar se modificó $1, entonces tienes $1 millón de ingresos acumulables. Correcto. Si son 2, son 2 millones, 3, 4, 5 millones de pesos. Correcto. Hay que pagar el impuesto sobre la renta. Correcto. Dicen, no, pero ¿cómo crees? Si yo no he hecho nada, yo tengo mi mismo $1 millón. ¿Sí? Correcto. Una situación ahí jurídica que no sé si hayas tenido oportunidad de analizar desde esa perspectiva, Correcto. si es ingreso acumulable o no. Correcto. Independientemente de la respuesta, tendríamos que analizar que de ser positiva la respuesta, pues entonces ahí están ya en un problema en que no han declarado esos ingresos. Correcto. Y de ahí viene de la mano con toda la explicación que nos diste, porque ahí es en donde vamos a enfocar nuestras preguntas, Edgar. ¿Cómo Perfecto. ves esto de la ganancia? Mira, antes de contestar tu segunda parte, vamos a la primera. Lo que dices de las empresas que les abren los ojos y piensan, oye, esto es solo una última oportunidad, yo te haría una invitación que si vas aquí enfrente, que seguramente has ido a las oficinas de Hidalgo, de aquí, de nuestros amigos del SAT, hay una manta de 3 pisos de alto que dicen objetivo 2017, 24 mil millones de pesos, no sé cuánto. Sí. Es una cifra estratosférica, es una cifra muy alta, que es el presupuesto, como si fuera una empresa. Lo que están haciendo es recaudar. Así es. Y déjame, también hago un pequeño paréntesis. México, no sé si, no me cito a nadie ni recurro a nadie, pero es mi entender del tema. México tiene un sistema de fiscalización extraordinariamente robusto. Tú, cuando hiciste tu declaración o la de tus clientes en abril, diste cuenta que ya hasta lo que compres en el Oxxo viene relacionado. Así es. Lo que compraste en una farmacia viene relacionado. Te pueden poner un anticipo de si una cosa es deducible o no y la opinión al respecto. Pero el cruce de información entre ingresos acumulables y deducciones es impresionantemente alto. Así es. De ahí que haya surgido, por ejemplo, en el artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta, la discrepancia fiscal. Exacto. Que ahora tú, si gastas más a través de, por ejemplo, tu tarjeta de crédito de lo que estás recibiendo de nómina, las autoridades fiscales, sin recurrir a los procedimientos de fiscalización establecidos en el Código Fiscal para las auditorías fiscales, te puede determinar una diferencia para que tú, volteándote la carga de la prueba, demuestres que ese dinero era de origen lícito. ¿Ok? Pero bueno, eso es un poquito para cerrar ese tema. De lo que tú me comentabas, la ganancia cambiaria. Mira, aquí tenemos una cuestión. México, durante muchos años, ha cambiado un poco sus criterios. México, a diferencia de otras jurisdicciones, tiene 2 cuestiones que cuando hablas con un europeo, cuando hablas con un sajón, cuando hablas con con alguna persona de un país primermundista, les cuesta un poco de trabajo entender. Las ganancias y pérdidas cambiarias y las ganancias o pérdidas por inflación. Para ellos es un mundo distinto. Para los latinoamericanos y mexicanos y muchos sudamericanos es una cosa mucho más común, mucho más ordinaria. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado y lo pensamos normal, cosa que no es normal. Pero entonces tenemos que esas fluctuaciones van generando movimientos. Ahora, hasta mayo del año pasado, el criterio que seguía la autoridad fiscal, y tú no me dejarás mentir, estaba contenido en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y el queridísimo ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, propició una reforma a ese artículo. Entiendo que así fue. Y si no, me disculpo, señor Aristóteles.
para modificar el criterio de realizado nuevamente a devengado, como estuvo hace algunos años. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quería decir, y tú lo sabes y seguramente lo puedes explicar mucho mejor que yo, es, oye, si yo tenía una ganancia por tipo de cambio, era hasta que efectivamente la realizaba. Vamos a poner un ejemplo, dos ejemplos. Un ejemplo de efectivo y un ejemplo de una casa. Si yo llego y compro una casa en $500,000 y la vendo en $600,000, mientras tengo esa casa y no la vendo, yo no tengo que acumular nada, porque es hasta que la vendo que realizo una ganancia de los $100,000. En el efectivo, así era como se manejaba. Compras los dólares de a 12, los vendes a 13, cuando los vendes tienes tu ganancia. Cambia el criterio, entonces me dicen, no, como te cambiamos unos puntos y unas comas del artículo 12, a partir de mayo del año pasado para adelante, vamos a considerar el siguiente criterio. Jurídicamente, la única moneda de concurso legal en México es el peso. Ok. Entonces, todas las transacciones son en pesos. Oye, pero es que yo metí $1,000,000 y ahorita no solo no tengo $1,000,000, tengo $980,000 porque las comisiones están muy altas. Sí, pero si tú lo traduces al tipo de cambio del día y al tipo de cambio del día, las dos situaciones, te vas a dar cuenta que te dio unos rendimientos mayores a los que hubieras tenido en una institución financiera en el mismo lapso. ¿Okay? Entiendo que el poder adquisitivo en dólares podría ser el mismo, pero conforme a los criterios de inflación, de Índice Nacional de Precios al Consumidor y de moneda de curso legal en México, lo que realmente es que estás haciendo que esos $12 millones se conviertan en $17,5 millones por el puro transcurso del tiempo, independientemente de lo que te vaya a haber producido en intereses o en ganancias de capital. Entonces, aquí mucha gente se sorprende porque ellos dicen, oye, es que tengo lo mismo. Tienes lo mismo en dólares, pero tus dólares para efectos mexicanos de acumulación de ingreso son en pesos. Claro. Se tiene que acumular en moneda de concurso legal en México, que conforme a la ley mexicana es el peso. Y si lo transformamos en una comparación de tú tienes esos dólares que no te producen nada de intereses o nada de ganancias de capital en una cuenta en San Antonio, Texas, y yo lo tengo invertido en México en pesos, ese mismo equivalente al $1,000,000 el mismo día, quizás tú ganaste más que yo, porque tú vas a terminar con 17.5 millones de pesos y yo, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo de la tasa de interés, dependiendo de los arreglos que haya tenido con el banco, si lo invertí o no, quizás gané un poco más o quizás perdí mucho más que tú. Claro. Entonces, un poquito para ahí va la lógica. Y ahí el tema es, no te sorprendas, o sea, no, lo que te está diciendo México es, vuelvo a lo mismo, artículo primero, me vas a acumular tu renta mundial, no importa dónde esté. Pero tú tienes la obligación de determinar si ganaste o perdiste y seguir las leyes mexicanas. Si no te gusta, si sentías que violaba tu derecho, pues hubieras hecho algo. ¿Okay? No te digo que procediera el amparo contra este artículo, ¿no? Pero lo hubieras pensado en su momento. Claro. Pero el chiste es que tú no acumulaste. Y ahora, pues la obligación de la autoridad fiscal es, pues oye, tú tuviste un incremento patrimonial, que finalmente es lo que grava la ley del impuesto sobre la renta, de 12.5 a 17.5. Quitémosle el punto del ajuste por inflación. Quitémosle todos los efectos de actualización. Sobre esa realidad, es que voy a esperar que me pagues el impuesto. Muy bien, Edgar. Entonces, estamos de acuerdo en que hay en algunos recursos que están o que se mantienen en el extranjero, podría haber dos componentes. El componente capital y el componente ganancia cambiaria en su caso, o pérdida cambiaria, o interés acumulable o deducible, según sea el caso. Correcto. ¿Okay? Bien, metiéndome ahorita un poquito a la parte del decreto. El empresario ya ahorita está consciente
de que tiene o mantiene esos recursos. Ahorita me voy a adelantar un poquito. Mantiene esos recursos en esos dos componentes. Lo quiere aplicar el decreto. Okay. Entonces, aquí ¿cuál sería el beneficio que le traería el retornar ese dinero? Okay. En concreto, ¿qué beneficio le traería en ambos componentes? Okay. O si trae uno o si trae otro. Mira, yo lo que te diría es, tenemos que empezar un poquito por el principio. Como te dije, México tiene la obligación, los mexicanos tenemos la obligación de acumular y de reportar. ¿Okay? Si yo no acumulé en su momento, vamos a dejar reportar aquí, si no acumulé en su momento, la ley, el Código Fiscal de la Federación, me ofrece las alternativas para hacer un pago espontáneo. Bien. Y poder regularizarme el cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, yo voy a ver y voy a sacar el histórico que debía, actualizarlo, aplicarle la tasa de recargos y aplicarle por año cómo va a ser el impuesto que correspondía para poder regularizarme en el pago de mis recursos. Esto está en ley, siempre ha estado, ahí está, y yo lo puedo hacer y no necesito traerme mis recursos. Exacto. Ahí está. Bien. Una segunda alternativa viene en el artículo 239 de la Ley de Impuesto del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es una opción para las personas físicas respecto de intereses y de ganancias cambiarias, y que te lleva a que va a haber un factor que te establece el gobierno federal cada año, que tú lo puedes aplicar en sustitución de hacer el cálculo conforme a título cuarto, para poder sacar cuánto es el impuesto que corresponde. Bien. En ambos casos te puedes regularizar. ¿Ok? Entonces, el tercero que es el decreto. ¿Por qué es diferente de las otras dos opciones y en qué me beneficia? Primero, punto. Primero hay que ver que todo impuesto tienes que seguir ciertos criterios para determinar los elementos esenciales. Subjeto, objeto, base, tasa, tarifa, mecánica de pago y época de pago. Aquí tenemos uno primero que es evidente, la tasa. La tasa de la que me habla el decreto me habla del 8%, que comparándola con una tasa del 35% o 35% para personas físicas o 30% para personas morales, en principio suena atractiva. Claro. Segundo, y comparado con una tasa ponderada, digamos, del 24 o 25%, que esto son según mis cálculos, no sé si estoy correcto, de la opción del reglamento. Sí. Entonces, en principio, la tasa me suena atractiva. Vámonos a la base. ¿Sobre qué lo voy a calcular? Bueno, en este caso tengo que hacer el histórico, traerlo a valor actual, actualizarlo conforme al 17A del Código Fiscal, aplicarle recargos y sacar el monto conforme a las reglas que pertenecían a cada año. ¿Ok? En el decreto me dice, oye, aquí hay un punto un poquito gris al principio cuando se emite el decreto, pero luego se va aclarando con la prórroga que se otorga, con la miscelánea que se emite y con los ejemplos prácticos que pone el SAT. Entonces yo lo que te diría es, para mí, Edgar Anaya, lo que corresponde es que apliques ese 8% única y exclusivamente sobre las ganancias o rendimientos que haya tenido el capital de los últimos 5 años para acá, tomando como base 5 años, porque las facultades de la autoridad fiscal en general son de 5 años, no puede revisarte más de 5 años. Entonces, artículo 67 del Código Fiscal, 5 años. Vámonos para acá. Esos 5 años para atrás, mientras yo demuestre que el origen es lícito de esos recursos, ese dinero era mío. ¿Ok? Y yo tendría que probar si me dicen que era ilícito, pero tengo una presunción de que ese dinero era lícito y que era en mi beneficio. A partir de ahí para acá, vamos a tener que hacer una separación entre capital original, intereses, ganancias de capital y ganancias cambiarias. En mi opinión, lo único que tienes que hacer es obtener los rendimientos que hayas tenido en esos últimos 5 años y a eso le aplicas el
8%, lo cual no es como se interpretaba muy al principio cuando salió el decreto, que era sobre la totalidad de los recursos. Incluso cuando viene la prórroga, me decían, es que ¿por qué? ¿Y dónde sacas que viene a aplicar el artículo 67 de caducidad? Pues mira, porque es un principio de derecho que seguimos los fiscalistas, pero aparte, si lees la modificación que se hace con la prórroga, te refieren expresamente al 67. Y si ves los ejemplos que puso la autoridad fiscal, te habla también del 67 y te habla de los rendimientos. Entonces, la base es distinta. Y para no hacerte muy largo la contestación, te diría, el tercer beneficio que yo le veo, que es el más importante de todos, es el que yo dejé aquí. Los avisos. El reporte. Si yo tengo una inversión que es perfectamente válida y mucha gente lo tiene en un territorio que pague menos impuestos que lo que pagaría en México, considerando que se paga menos del 25%, evidentemente el lenguaje es diferente en la ley, pero menos del 25% de lo que realmente pagaría esa misma inversión en México, o sea, menos del 75% de los impuestos que se pagarían en México, o sea, una cuarta parte de lo que México pagaría, pues yo tengo una obligación de reportarlo en febrero de cada año. Conforme a la legislación vigente en México, el pago espontáneo, opción del reglamento, no me permiten en ningún sentido solventar esa obligación. Y esa obligación, de la forma como está prevista en la Ley de Impuestos sobre la Renta en relación con el Código Fiscal, te lleva a una pena corporal. Se vuelve un delito que se persigue por las autoridades por no haber presentado el aviso, ojo, en el año o dentro de los 3 meses siguientes, por el titular o cotitulares. Entonces, esto lo hace una cosa muy peligrosa porque puedes haber solventado tu obligación, pero la falla de no haber presentado esa declaración informativa puede llegar a constituir un delito, si es que la autoridad procede en tu contra. Hasta que la autoridad no procede, no se instaura la causa para poderte perseguir, pero se da todos los elementos del tipo penal. El decreto, por su parte, solventa todas las obligaciones que hayan tenido que ver con esos recursos. Entonces, puedo tener por presentados o olvidada la obligación de presentar esos avisos si es que yo tuve una inversión en un paraíso fiscal o inclusive en un Estados Unidos bajo alguna estructura, o España, o Francia, o Inglaterra, bajo alguna estructura muy creativas que las había, que me permitiera no pagar impuestos. Entonces, todos esos casos me llevan a que si yo tuviera una inversión que yo sospechara que está muy bien maquilada para no pagar impuestos, o pagaría menos del 75% de lo que correspondería en México, o fue realizada en Caimán, en Bermudas, en cualquiera de estos países que tradicionalmente no pagas impuestos o pagas muy poco, el decreto es la opción para mí. El decreto es la opción para mí. Porque yo no puedo considerar las otras dos cuestiones porque ya llegamos al punto de que el SAT tiene información de estos contribuyentes. Y es la última oportunidad. Y si yo no solvento esto, ya no solo es el dinero que puedo perder, que tú lo sabes que es actualización, recargos y multas, que pueden ir del 55 al 75%. Se te puede hacer polvo tu dinero. Pero aparte hablar de una pena corporal ya es mucho más serio. Entonces, respondiéndote en 2 minutos yo recomiendo que hagan los 3 cálculos. El decreto no es la panacea. Hay que hacer los 3 cálculos. Si estás en una situación que te consideres que te ayuda mucho presentar el decreto, ¿por qué no presentaste un aviso? Olvídalo, es tu opción. Y si no, haz los cálculos, primera cuestión. Y segunda, siéntate con tu familia y toma las decisiones como más consideres tú que debe hacer. Porque el dejar el dinero en el extranjero puede costarte más, pero es una decisión de cada persona. Una regularización por pago espontáneo permite el que yo deje mis inversiones en el extranjero, pero ya tengo que ser consciente de que lo tengo que hacer regularmente, el acumular impuestos si es necesario reportar. A partir de que lo hago, entonces
estar consciente de eso. Pero ya nadie me puede decir con las elecciones que vienen en un año si es mejor dejarlo en el extranjero o traerlo. Y si lo dejo en el extranjero, quizás mañana al señor Trump, con mucho respeto, se le ocurre decir, oye, esas cuentas que tienen mexicanos en mi país y que no pagan impuestos en Estados Unidos y que no tienen razón de ser, pues voy a usar esos recursos para construir un muro. O sea, es una decisión de cada quien. Nadie puede asegurarnos ni si dejas los recursos en el extranjero van a estar seguros o si los traes a México van a estar seguros. Es una decisión de cada uno. Pero creo que es muy importante hacer los cálculos, ver los beneficios y en base a eso tomar una sana y educada decisión. Muy bien, Edgar, muy bien. Aquí yo te haría la siguiente pregunta. Acabas de decir algo bien importante en relación a lo que antes de la pregunta te comentaba, de separar lo que es el depósito, lo que son los recursos que mantienes en el extranjero y los rendimientos que han generado. Sí. Entendiendo por rendimientos la ganancia cambiaria, los intereses. Y nos comentabas tu opinión en relación a cómo se debería de pagar el impuesto. Tendríamos que demostrar que el capital, si estamos dentro de los 5 años de caducidad del 67 de código, ¿pagó el impuesto, Edgar? Yo te diría, hay que diferenciar capital. Hay capital que viene antes de esos 5 años. Sí, me queda Respecto de ese capital, yo te diría, no. No, claro. Ese capital no tienes por qué meterte a cuestionar cuál era su origen. Si tú tienes algo en contra de ese capital o me puedes demostrar que es ilícito, aplícalo y me quitarás los beneficios del decreto. Perdóname que te interrumpa. Acabas de mencionar algo bien importante que era motivo de otra pregunta, pero para no duplicar. No, por favor. Para no duplicar. Ahí yo parto de la idea de que es lícito. Si tu autoridad dices que es ilícito, tendrás que probarlo. Tendrás que probarlo. O sea, yo no. No, exactamente. Perfecto. Porque también mucha gente esa pregunta se hace, ¿eh? No. Aunque sea totalmente lícito, pero dicen, oye, tengo que demostrar. Digo, no, espérame. No, porque hay una presunción tuya de que el dinero, oye, tú el día de hoy, olvídate que lo tienes en una cuenta en Estados Unidos o en Europa o en Canadá o donde sea. Lo puedes tener abajo del colchón. Nadie te dice que hay una ley que te diga, oye, no puedes tener dinero y no puedes hacer con él lo que te plazca. Hay controles y hay cuestiones que debes de seguir, pero oye, es mi dinero. Te pongo un ejemplo. Yo muchos años fui empleado de algunos despachos. ¿Quién te dice que no de cada peso que yo gané, ahorré 50 centavos en efectivo y los fui poniendo junto a mi cómoda? ¿Ok? Igual y le perdí con los años, de ganancias, igual y me lo robaron, lo que tú quieras. Pero ¿por qué no? Demuéstrame que ese dinero no era mío. Okay. Demuéstrame que ese dinero no era mío. Perdone la interrupción. Está bien. ¿Sí? Está bien. O sea, 5 años hacia atrás. 5 años hacia atrás, yo te diría. No tenemos ese Yo no tendría ese problema. Ajá. Ahora, 5 años para adelante hay que diferenciar el dinero que va entrando a esa cuenta. ¿Por qué está entrando? Porque si son ingresos de algún tipo, hay que ver si pagaron o no pagaron impuestos. Si no pagaron, hay disposición expresa en el decreto que también lo puedes regularizar, te lo traes, pero sobre eso aplicas el 8%. Exactamente. Bien. Para mí, no creas que es la mejor decisión del gobierno, porque es un poco apapachar o consentir a los que no acumularon en su momento, a contrario de los ti que sí y de pagamos. mí, que pagamos el impuesto al 35% o al 30% o al 25% regularmente. Pero aquí lo que le está dando, y así lo dice las palabras del decreto, es un estímulo fiscal. Okay. Entonces, tú lo que vas a hacer es ir detectando esos ingresos, ese capital. Entonces, vamos a ir detectando 4 cosas. 1, ingresos que aumenten el capital y ya hayan pagado impuestos. Perfecto. Entonces, sobre eso no vamos a aplicar el decreto. No vamos a aplicar la tasa. Ok, correcto. No va a ser base. Correcto. Intereses, ganancias de capital y ganancias cambiarias. Es así. Las vamos a identificar
las tres, y yo te diría, me parece que pese a que cuando salió el decreto decían que era un cálculo simplificado, que tomabas el saldo inicial, el final lo restabas y fin de la historia le aplicabas el 8%, yo creo que sí tienes que hacer capas. Entre depósito y depósito, retiro y retiro, ¿cuánto gané de ganancias de cambiarias y cuánto perdí en su caso? Porque puedo tener un año como 2016, cuando la ganancia cambiaria es muy elevada, o años como 2012, 13, donde incluso tuve pérdidas. Pérdidas, sí, claro. Entonces, lo voy a ir considerando. No es tan lineal el cálculo. En general, es algo que funciona. Pero entonces, esos depósitos, que es el cuarto punto que yo tengo que ver, hay que ver si pagaron impuestos, y yo lo puedo comprobar porque es dentro de los 5 años que voy a revisar. Oye, ¿pagaron impuestos? Ya estás del otro lado. Eso no lo consideres. Oye, es que vendí una casa y me depositaron una parte en Estados Unidos. Ni modo. Ese dinero no pagó impuestos en México. Lo consideras todo para efectos del 8%. Correcto, correcto, ¿no? Correcto. Ese es un muy buen punto, Edgar. Ahora, en ese caso de que sí haya pagado, sí pagó en los 5 años, pero lo que no he declarado son ganancias cambiarias. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para poder aplicar ese decreto, tendría que traerme, cuando menos, esa parte de la inversión que corresponde a las ganancias cambiarias, ¿no? Tendría que traer, exactamente. Tengo que traerlo, ¿no? Tengo que retornarlo. Tienes que traerte todo el capital del cual derivan las ganancias o rendimientos sobre las cuales aplicas el decreto. Claro. Entonces, ahí se vuelve un tema, porque si tú lo quieres dejar en el extranjero, solo con regularización que te establece el Código Fiscal o el Reglamento del Impuesto sobre la Renta. En el otro caso, necesaria y forzosamente te tienes que traer el capital, y te lo traes a través de alguna de las opciones que te establece. Bueno, te lo traes a través de una institución financiera. De eso no hay vuelta de hoja. El momento que lo traes, tienes 15 días para pagar el impuesto y tienes un plazo razonable para presentar un aviso de destino, ¿ok? Y en ese aviso de destino vas a decir en qué va a estar tu dinero 2 años, para que tú puedas controlarlo y el fisco también te pueda controlar que lo que trajiste no lo toques durante esos 2 años. Esos 2 años tienen sus particularidades. No sé si tú ya te fijaste. Que, por ejemplo, si tú lees con mucho cuidado el decreto, te dice que en el caso de adquisición de activo fijo o adquisición de terrenos, que yo no puedo cobrar una casa en Acapulco para ir a descansar, sino que tienen que ser destinados a mis actividades productivas, me dice que son 2 años a partir de que adquiero el bien. Entonces, si yo, por ejemplo, traigo el dinero y lo meto a mi cuenta de Bancomer, y en esa cuenta está durante 1 año y medio. Okay. Y presento y cambio de opción. Aquí la pregunta sería, oye, si me cambio de opción adquisición de terrenos, ¿me faltan 6 meses o me faltan 2 años? ¿Me faltan 6 meses o me faltan 2 años? Y yo te diría que parece que me faltan 2 años. Habría que analizarlo, porque si te vas a la regla expresa, dice que tendrá que conservar 2 años a partir de la fecha de su adquisición. Entonces, es muy interesante. Pero hay otros casos, por ejemplo, que a las personas morales, por ejemplo, te permite pagar pasivos. ¿Ok? Entonces pagué y se acabó. ¿Cuáles 2 años? En ese momento pagué. Y al que le pagué el pasivo que tenía que haber contratado antes del 31 de diciembre del año pasado, pues no dice que tenga una limitante en qué lo usa. No, claro. Pues se acabó. O un sueldo o un salario. Se acabó. ¿Me explico? Cada inversión tiene sus modalidades. Sus modalidades, pero el plazo no es tan fijo como nosotros lo consideramos, de 2 años. Manejan en las preguntas y respuestas que nos comentabas hace ratito el SAT, el que cambies de inversiones. Que puedes cambiar las veces que quieras. Y te dice que se considera dentro de los 2 años. Por supuesto. Pudieras considerar esa parte en el primer cuestionamiento del que hablábamos. Claro, pero ¿no? mira, fíjate cómo dice el... Perdón que aquí traiga mi tumbaburros. No, por favor. Dice: adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México que sean utilizados por los contribuyentes para la realización de sus actividades, sin que los puedan enajenar en un periodo de 2 años contados a partir de la fecha de adquisición. Yo me puedo cambiar.
sin problema. Puedo presentar 300 avisos de cambio de inversión, que yo lo entiendo como que, oye, tengo una inversión en un banco y la cambio a otro. Yo entiendo que ahí no estoy cambiando de alternativa, es la misma alternativa. Yo entiendo que el cambio de alternativa es cuando yo de la inversión en Bancomer la voy a usar para comprar un inmueble, una nave industrial. Y vendo esa nave industrial y, bueno, ya no puedo porque tengo el requisito de que ahí se tienen que quedar. Entonces, ¿puedo presentar muchos avisos? Sí, pero ojo con las reglas. De institución financiera lo puedo sacar a adquirir un terreno, pero si soy muy estricto con las reglas, dice sin que lo enajenes en 2 años. Entonces, ¿cómo voy a cambiar de inversión si no lo puedo cambiar en 2 años? Claro. Si no lo puedo enajenar en 2 años. ¿Me explico? Claro. Pues tiene sus detallitos. Sí, por supuesto. Ahora, en esta parte del destino de esas inversiones también, pero perdón, me faltó algo. Dime. Hace un ratito comentabas acerca de si voy a pagar el impuesto solamente sobre la ganancia cambiaria, tengo que traerme el capital para pagar el impuesto. Fíjate que ha causado mucha controversia una pregunta también que tiene el SAT, donde dice, ¿me puedo traer solamente las ganancias cambiarias? A mí siempre es un poco incongruente, porque la ganancia cambiaria es devengada y la vas a tener en cuanto la realizas aquí. Sí. Ahora la pregunta es, ¿y si ese mismo dinero te lo traes en dólares sin realizar la ganancia cambiaria todavía? Es que aquí hay una cuestión. Todo lo que tú invertiste hasta mayo del año pasado en compra de dólares entraría en el criterio de realizado. Correcto. ¿Okay? Eso, a partir de mayo para acá ya estamos en base a devengado. Perfecto, ahí vamos a tener un cambio de criterio. ¿Quieres traerte el dinero para aplicar el decreto? Hay un pequeño problema, que en México las personas físicas no pueden tener cuentas en dólares. Pueden tener cuentas dolarizadas y para el pago de sus contribuciones lo van a hacer en pesos. Entonces, para poder concebir la aplicación del decreto, van a tener que realizar su inversión. En ese momento te olvidas de regla de devengado realizado. En ese momento ya lo realizaste. Ya tienes el dinero en la cuenta. Ya lo tienes en la cuenta. Lo traes a México, te dicen en pesos cuánto representa y pagas. El tema de la ganancia cambiaria, pues si bien es cierto, te está diciendo, oye, es que lo que gané es este diferencial. Sí, pero de la forma como está redactado, incluso las mismas preguntas y respuestas que no nos ayudan mucho, yo te diría que a mí me lleva a la conclusión de te tienes que traer, tratándose de ganancias cambiarias, todo el saldo del capital, más lo que repatries de motivo de ganancias cambiarias. Porque finalmente tú lo tenías en dólares. Las ganancias cambiarias se vuelven un efecto para convertirlo a pesos para poder cumplir con tus obligaciones fiscales. Entiendo. Incluso aunque no lo quisiera decir que lo convertiste, sí podrías tener un cálculo de lo que corresponde al dólar, al tipo de cambio de ese día contra el que quieras compararlo, ¿no? Exactamente. Entonces, al momento que quieras aplicar el decreto, se desnaturaliza un poquito la diferencia de devengado y realizado. Correcto. Si yo fuera a hacerlo por pago espontáneo o por opción, ahí sí te puedo decir, bueno, entonces vamos a ver, porque pues hasta que no lo realices, pues ahí está. ¿No? O sea, porque es una inversión que tiene algunos años. Habría que explorarlo. Muy bien. ¿Y qué nos puedes platicar, Edgar, acerca de las inversiones o el destino de las inversiones o de los recursos retornados en acciones de personas morales residentes en México? Bueno, ahí lo que yo te voy a decir es, en el decreto te establece ciertos requisitos y te pone parecidos los requisitos en personas físicas y personas morales. Una de las primeras cuestiones que pasa cuando lees el decreto, finalmente está establecido en el mismo para personas morales y luego te hace por referencia a personas físicas. Te dice que inviertas en instituciones financieras, en acciones emitidas por sociedades mexicanas o en acciones de sociedades mexicanas. Tuvimos un debate en la oficina con mi socia y a mí me convenció mucho su aseveración, el sentido de que en el momento en que dice, ¿dónde está?
Pago inversiones, adquisiciones, Cuando habla de acciones de una sociedad, tú puedes traer el dinero a una empresa y ahí dejarlo. En acciones de una sociedad mexicana, sin necesidad de esa empresa mexicana lo invierta en alguna de las cosas, porque tú lo invertiste en acciones y a mí me parece bastante claro que te dice, pues inviértelo en acciones de sociedades mexicanas. No me dice que no una diferente de la mía, no me dice que la sociedad tenga forzosamente que hacer una de estas 4 cuestiones, no me lo dice, pero ahí tendría yo que dejarlo 2 años. No tocarlo, ¿ok? Y mi aviso al SAT de destino de esa inversión diría en acciones de esta sociedad. Y ya si lo paso en institución financiera, ya si lo paso a la adquisición de un activo, o sea, que me lo regresen por una reducción de capital y lo invierta, entonces presento otro aviso. Pero a mí ahí me parece bastante amplio el que permitas que esto lo puedas invertir en una sociedad directamente. Sí, porque incluso decían, esa propia sociedad puede invertir en el extranjero, incluso otra vez, la propia inversión. Exactamente. ¿No? Entonces, de alguna manera eso también se prestaría a... No algo malo, porque finalmente, como tú bien nos acabas de explicar, de todos modos, el impuesto que tengas que cubrir lo vas a pagar. Sí. Aquí nada más estamos hablando de en qué utilizas los recursos, a qué vas a destinar esos recursos. Esos recursos, claro. Bien. Otra pregunta, Edgar. Dime. ¿Tenemos de plazo para retornarlo hasta el 19 de octubre? ¿Es correcto? Y de ahí tengo 15 días naturales para pagar el impuesto o hasta el 19 tengo que pagar el impuesto que me corresponde pagar o cómo va a estar? Yo, según la redacción del decreto, preguntas y respuestas miscelánea, yo tengo que traer los recursos a México a más tardar el 19 de octubre. Correcto. Esto es, eran 6 meses a partir de la entrada en vigor del decreto, que se publicó el 18 de enero, entró en vigor el 19 y después con la prórroga 3 meses más. Correcto. Entonces, tengo que tener los recursos en México el 19 de octubre. Yo, por eso, mi sugerencia es, hagan los cálculos rápido y si les da, muevan todo para traer los recursos a México. A partir de ahí, yo tengo 15 días naturales para hacer el pago de mis impuestos. Hago el cálculo que corresponda para hacer el pago y acogerme al decreto. Y posteriormente tengo un plazo mucho más amplio para presentar mi aviso de destino. Correcto. Pero no tengo que pagar inmediatamente. Puedo pagar después de haberlos traído, siempre que sea dentro de los 15 días siguientes. Aquí tenemos un punto que es bien importante seguir. He encontrado muchas personas que esto lo ven como muy sencillo y yo creo que es sencillo en general, pero estamos hablando de un estímulo fiscal, estamos hablando de una opción. ¿Okay? Las opciones, cuando tienen requisitos, son requisitos constitutivos de derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo fallo en alguna de las opciones, ya no tengo derecho a esa opción. Déjame te pongo un ejemplo que tú conoces muy bien. Las casas habitación, las herencias. Las herencias en México, artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, te dice que están... Primer punto, estarían conforme al artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, grabadas. Correcto. Y después te establece, oye, están exentas. Y te establece el último párrafo, siempre y cuando, en el caso de venta de casa habitación, en el caso de viáticos y en el caso de herencias, siempre y cuando presentes en tu declaración inmediata siguiente, declares el ingreso obtenido por herencia. Así es. ¿Ok? Y es un requisito. Si a ti se te olvida presentar eso, ya no puedes presentar una declaración complementaria. Claro. Ya no es procedente en ninguno de los 3 casos, porque era un requisito constitutivo de derecho. La regla de excepción te establecía que para poder optar por eso, para poder tener ese beneficio, tenías que seguir ciertas reglas. Si incumples una de esas reglas, ya no puedes tener ese beneficio. Y yo creo que aquí es perfectamente lo mismo. Si tú tenías que traer tu dinero, ok, tienes que estar aquí hasta el 19 de octubre a más tardar. Yo les diría, agárrense y pónganlo el 18.
Y tienes que pagar antes de 15 días. Agárrense y paguen en la primera semana, en 10. El 10. Porque nosotros somos muy dejados a dejar todo hasta el último segundo. Y presenten el aviso de destino lo antes posible. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo creo que son cuestiones que tenemos que considerar. Tal vez los que lo hicieron antes, Edgar, tuvieron un pequeño beneficio, ¿no? Porque aunque no pagaran en los 15 días, pagaban recargos. Actualización de recargos. Pero el que se espera hasta el final. El que se espera hasta el final. Ya no, simplemente si no los pagan los 15 días naturales siguientes. Exacto. Yo no sé si si hubieran podido pagar con recargos o no, porque a la letra de la ley eran los 15 días naturales los mismos. Supongamos que sí, porque estaba vigente el decreto. Pero yo lo que te diría es, pues aquí tú tienes unos ciertos requisitos que hay que seguir muy puntualmente. Aquí, cuando he estado viendo este tema, y yo supongo que tú te estás enfrentando con lo mismo, te sale el que, es que mi contador dice que no pasa nada. Es que nunca me han cachado. Pues no pasa nada, está muy fácil, yo hago los cálculos. Luego vemos cómo pago. Realmente son cosas muy delicadas y creo que no les quita a la gente sentarse con su contador y decirle, vamos, ¿sabes cómo hacer los cálculos? Perfecto, vamos a hacer los 3. Oye, ¿qué plazos son? Vamos a ponerlos muy estrictos. ¿Qué requisitos necesito cumplir? Y tener nota de esos requisitos para no caer en un problema. Claro, claro. No, las directrices están puestas, Edgar, las acabas de poner muy claras. Entonces creo que por eso la importancia del tema, por la proximidad de la fecha. Y yo no creo que, aunque ahorita el SAT ya ha reconocido, yo creo que ya va por 100,000 millones. Sí. De hecho, lo que yo estuve viendo, lo que estuve revisando los montos, decía, hasta el 10 de agosto eran 219,000 millones de pesos retornados. Me quedé muy corto. Y lo que implicaba una recaudación de 10,000 millones de pesos para el SAT. En agosto. ¿Ok? Todavía nos faltó septiembre y octubre, que han sido los meses más nutridos. Sí, claro. Entonces, habría que ver esto cuánto implicó, porque la verdad es que fue una captación de recursos que vuelvo a lo mismo. Lo que hicieron fue meterlos al sistema. Y eso es lo que no vio mucha gente. O sea, la gente no estaban dándole amnistía por buenas gentes, sino porque no habían contribuido como debían. Y ahora ese dinero lo metieron a un sistema que tú y yo sabemos que una vez que estás cautivo es muy complicado. O sea, te paga alguien, oye, me prestaste 10,000 pesos, los recibes y dices, no, espérame, ¿por qué me das 10,000 pesos? O sea, ya ahorita hasta miedo te dice, no, espérame, claro. No, mándame una transferencia para que yo pueda pagar y no me pregunte nada. Sí, claro. Yo declaro todos mis impuestos. Entonces, el estar en un sistema ya triunfó por dos partes el SAT. Por una parte, ya te tienen fiscalizado. Por otra parte, tienen los ingresos extraordinarios. Pero si no lo hacen, ahorita creo que el gobierno mexicano, porque tú cómo abres una cuenta en el extranjero, llegas y das tu pasaporte, con ese pasaporte te abren tu cuenta. Entonces, el banco extranjero lo que le está dando al gobierno mexicano es una cifra y un pasaporte. Y con eso nos van a detectar hacia las personas. Inmediato. Bien, Edgar, pues el tiempo se nos agota. Se nos agotó más bien. Bueno. Yo quisiera cerrar con alguna conclusión tuya, que quieras algún comentario de algo que no te haya preguntado, que quieras agregar para cerrar la charla. Yo lo único que te agregaría es, y tú lo dijiste al principio de la plática, que tendrías un punto de vista legal. Yo lo que te diría es, cuando estás hablando de este tipo de cuestiones, siempre tienes que poner 3 puntos de vista. Por ejemplo, en este tipo de repatriaciones. El punto de vista financiero, el punto de vista fiscal y el punto de vista legal. Me explico. Financieramente tú puedes llegar con un banquero y que te diga, oye, ¿quién pongo de cotitulares? ¿Quién pongo de beneficiarios? Pero eso no quiere decir que fiscalmente el dinero sea de los dos. Tú abres una cuenta y es una bolsita y ahí recibes el dinero, pero el dinero es de alguno de nosotros dos. Uh-huh. Si alguien lo toma, tiene sus efectos fiscales, ¿ok? De alguien era y el otro o lo tomó prestado o se lo doné. Y luego tiene los requisitos legales. Oye, si es donación, tiene que ir en escritura pública por cierta cantidad. Claro. Si es herencia, oye, ¿dónde está el testamento? Sí, herencia es todo haber patrimonial que pasa de una persona que fallece a otra, pero
¿Dónde está comprobado que es por herencia y que te corresponde a ti? ¿Y cómo choca el tema legal con un tema financiero? Mucha gente no entiende esto. O sea, que tienes que considerar que cuando haces las cosas tienes que ver siempre los puntos de vista particulares. El fiscal y contable, el legal, e incluso en estos casos, porque estás hablando de cuentas financieras, financiero. Claro. Y cada uno te lleva a conclusiones absolutamente distintas que las tienes que compaginar. Entonces, no porque yo abrí una cuenta a nombre de mi hijo y ahí deposité y él toma, se entiende que es una donación. No. No porque alguien se muere, quiere decir que eso es una herencia. ¿Lo declaró? Claro. Hay un testamento. ¿Qué pasa con su haber patrimonial y con las 20 novias del señor? ¿Me explico? Claro. Entonces, toda esa es una situación que siempre hay que tener sobre la mesa. Era lo único que te... Muy bien, Edgar, pues antes de despedir el programa, quiero agradecerte de manera particular y a nombre de GBA que hayas tenido la paciencia de estar con nosotros, Hombre, al el contrario. tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias y quiero entregarte a nombre de GBA un pequeño muchas gracias. reconocimiento, si me permites leerlo. Muchas gracias. GBA Consultoría de Capacitación otorga el presente reconocimiento en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Edgar Manuel Anaya por su destacada participación profesional y dedicada a la profesión aplicada y al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Ciudad de México, octubre del 2017. Edgar, felicidades. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Oye, por muchas acompañarnos. gracias, Gracias. Muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias. Hasta un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes.